En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Sean todos bendecidos en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos? Tenemos un Dios que vive y reina. Amén. Agradecida con Dios por su bondad, por sus maravillas. Hacía rato no estaba en este lugar predicando, pues, en el púlpito. Y soy agradecida con Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios primeramente por ser el que pone su mano en nosotros, el que nos bendice, el que nos sana. Y doy gracias al Señor por ello, porque ha actuado en mi sanidad. Pero también doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que elevan cada día una oración para que su pastor y yo podamos estar de pie. Amén. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero compartir una palabra que la verdad no pensé que fuera a predicar de esto. Pero bueno, Dios es Dios y solamente hacemos es obedecer. Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén. Yo hoy voy a predicarles bajo el tema los pecados ocultos. Repito, voy a predicarles bajo el tema los pecados ocultos. Y quiero predicar despacio, muy calmadamente, para que usted pueda entender y pueda atesorar esta palabra en su corazón. ¿Amén? Y para ello quiero que vaya al Salmo 19. Y voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Valeria nos lo va a poner. Salmo 19, versículo 12. Dice la Escritura: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Voy a volverlo a leer. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Y para empezar, quiero hacer como una definición bíblica de qué es pecado. Una definición bíblica, una definición sencilla de qué nos dice la Escritura que es pecado. Entonces, pecado, bíblicamente hablando, es cualquier acto, pensamiento o comportamiento que se opone a la voluntad de Dios. Eso es pecado. En el Antiguo Testamento se veía como pecado cualquier transgresión de la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, pecado se le llamaba a todo aquel que transgredía la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, con Jesús, nos enseña que pecar no solamente puede ser alguna acción, ¿cierto? Alguna transgresión solamente de la ley como tal, como en el Antiguo Testamento, sino que puede ser alguna acción o pensamiento o motivación que te separe de la relación con Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces,
en lo que acabamos de leer, dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Entonces les hablé que podemos conocer de qué es pecado. Ahora, como está hablando de unos pecados que están en el corazón, es importante que sepamos qué nos dice la Escritura del corazón, qué debo conocer del corazón. Entonces, número 1, si usted quiere anotar, anote. Número 1, lo que usted debe conocer del corazón es que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Eso usted lo va a encontrar en Jeremías 17:9. Usted debe saber que el corazón es más engañoso que todas las cosas y que es perverso. Eso quiere decir que usted no puede poner su confianza en el corazón. Usted no puede poner su confianza en el corazón, y hay mucha gente que está bajo el engaño del corazón. Hay gente que está no bajo el engaño del diablo, sino bajo el engaño del corazón. Y cuando leía, meditaba en la palabra y el Espíritu me hablaba de dos cosas con las que puede estar engañado, con las cuales el corazón te engaña. Número 1, escriba si quiere, dos cosas con las cuales usted puede estar siendo engañado por su corazón. Número 1, por sus convicciones. A través de las convicciones, su corazón lo puede engañar. Y número 2, sus motivaciones. Cuando hablamos de las convicciones, ¿cómo puede mi corazón engañarme? A través de las convicciones que tengo. Porque las convicciones es esa opinión, es esa creencia firme que tengo de algo. Es esa convicción profunda que tengo de algo. Puede ser desde lo moral, puede ser desde lo espiritual. Entonces, usted tiene una convicción firme de algo. Puede ser espiritualmente, usted puede tener la convicción de algo en Dios. Y puede ser engañado a través de eso. Las convicciones tienen una influencia. Y las convicciones pueden influir en la toma de decisiones. Las convicciones pueden guiar las decisiones y acciones de una persona. De acuerdo a sus convicciones, asimismo usted toma decisiones y actúa. Las convicciones también pueden influir en las relaciones. Repito eso, las convicciones pueden influir en las relaciones, pueden afectar las relaciones personales. ¿A causa de qué? De sus convicciones. Y número 3, las convicciones pueden influir en su identidad. ¿Por qué? Porque las convicciones pueden formar parte de la identidad y la personalidad de alguien. Hay personalidades que son conforme a sus convicciones. Entonces, por eso hay gente que tiene una determinada forma de ser. ¿A causa de qué? De sus convicciones. Entonces les decía que el corazón puede engañarte a través de las convicciones, pero también
motivarte a través de las motivaciones. Y las motivaciones son aquellos factores internos que hay dentro de una persona. Puede ser el deseo, la pasión que puede tener alguien en algún momento dado, la curiosidad por el deseo de aprender. Pero también hay motivaciones que vienen externamente. ¿Cómo así que hay motivaciones que vienen externamente o que hay en alguien de manera externa? Es porque hay motivaciones que son para tener una recompensa o un reconocimiento. Hay cosas que la gente se motiva a hacer porque quiere tener una recompensa o un reconocimiento. Yo le estoy predicando a alguien esta mañana. Entonces, usted puede tener unas motivaciones para querer aprender a causa del deseo, la pasión que siente por algo, pero también usted puede estar motivado por algo para tener un reconocimiento o una aprobación o una recompensa. Hay mucha gente, iglesia, con motivaciones incorrectas en un alto porcentaje en lo espiritual. Repito eso, hay un porcentaje alto de motivaciones incorrectas en la gente por lo espiritual o en lo espiritual. Y les decía que la importancia de las motivaciones que cada uno de ustedes debe de tener en sus vidas. Las relaciones influyen en las motivaciones. ¿Cómo así que las relaciones influyen demasiado en las convicciones y en las motivaciones? Cuando usted vive diciéndole a alguien todo el tiempo, un ejemplo, usted le dice a alguien, usted va a ser el próximo gerente de tal empresa, ¿vamos a entender? O usted va a ser el próximo presidente de la nación, o el próximo apóstol, pastor. Cuando hay alguien de tu influencia que repetidamente te vive diciendo eso crea una convicción y una motivación. ¿Usted está entendiendo? Entonces la importancia de las relaciones para influir en tus motivaciones y en tus convicciones. Yo quiero que leamos Filipenses 1:15 y la vamos a leer, que me gustó esa versión en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Filipenses 1:15. Preste atención. Dice, es cierto, está hablando Pablo, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros, o sea, los que predican con motivaciones equivocadas, dice, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Entonces, hay gente que tiene motivaciones y convicciones erradas. Hay gente que tiene convicciones y motivaciones erradas. Y quiero decir algo
que habló el Señor a mi vida en estos días. Les decía que el corazón te puede engañar a través de estas dos cosas. El Señor me hablaba en estos días y me enseñaba que hay gente, cuando estudiaba esto de las motivaciones y las convicciones erradas en un momento dado por engaño del corazón, recordé que el Señor me enseñaba en estos días que hay gente que no es del diablo, pero puede ser usada por el diablo. Usted está aquí. Cuando alguien tiene una motivación errada, cuando alguien tiene una convicción errada, no es un hijo del diablo, pero puede ser usado o usada por el diablo. Usted está aquí. Porque es eso de lo que el diablo se pega para usarlo en algún momento dado, en algún área, en algún aspecto. Entonces, la importancia de mirar cuáles son tus motivaciones y tus convicciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy tratando de estar reposada para que usted pueda entender el mensaje. Entonces, venía hablándoles que qué debes saber del corazón. Entonces, número 1, les decía que es engañoso y perverso. Número 2, que debe saber usted del corazón, es que es una fuente de contaminación. El corazón suyo es una fuente de contaminación. Mateo capítulo 15, versículo 18. Léalo conmigo. Mateo 15, versículo 18. Sí. 15, 18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Jesús estaba hablando cuando en algún momento dado le dijeron que por qué los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Jesús estaba explicando que lo que entraba a la boca no era lo que contaminaba. Entonces dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. El corazón es una fuente de contaminación. Número 3, ¿qué debe saber usted del corazón? Del corazón usted debe saber que de él mana la vida. Eso es bíblico. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está diciendo que el pastor le guarde el corazón, que la hermana le guarde el corazón. Está diciendo que usted debe guardar su corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que la vida espiritual y emocional de una persona fluye del corazón. Y no es literalmente el que bombea este músculo, es una metáfora que quiere decir cómo debe usted guardar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro
que usted lo debe de cuidar. Usted debe cuidar su corazón, debe ser responsable de él. Recuerden que estamos bajo el lema de corazón puro y ánimo voluntario, ¿sí o no, pastor? Estamos con ese lema. Sigo con el tema. Ya hablamos qué es pecado, qué debe conocer del corazón. Ahora les voy a mencionar qué son los pecados ocultos. ¿Qué son los pecados ocultos? Como su palabra lo dice, o su palabra lo indica, están ocultos. Son aquellos pecados que están escondidos, que están ocultos, que no han salido a la luz, que no han sido revelados. Ahora, hay pecados, les voy a decir dos cosas. Hay pecados que usted y Dios conocen. Que usted es consciente que los tiene. ¿Estás aquí? Y hay pecados que solo Dios conoce. Es decir, hay pecados que son a los que se refiere David. David está hablando de unos pecados que en él hay, que no tiene conciencia de que los tiene. Repito eso. Hay pecados que solo Dios y usted conocen. Hay otros pecados que solo Dios sabe que están. En otras versiones dice, hay errores que solamente Dios sabe que hay en mi vida. Manchas, cosas que solo Dios sabe que hay en mi vida. Porque hay pecados que no son evidentes para usted. Hay pecados que ni usted sabe que los tiene. Ve, yo no sabía que en mí había aquello, lo otro. ¿Sí o no? Entonces, David está diciendo, ¿cómo conoceré esos pecados ocultos que hay en mí? ¿Cómo los conoceré? Ahora, ¿cuáles pueden ser estos pecados ocultos? ¿Cuáles pueden ser esos pecados ocultos? Y los pecados ocultos pueden ser, número uno, de pensamientos. David reconoce que en él pueden haber pensamientos y motivaciones en su corazón que no son puros. Y hay mucha gente que sus pensamientos no son puros. Ni sus pensamientos ni sus motivaciones son puras. Número 2. ¿Qué puede ser otro pecado oculto? Aquellos hábitos y patrones de comportamientos. Hay comportamientos que se han vuelto automáticos en la vida de la gente y que no son saludables. Hay gente que tiene una forma automática de proceder frente a algo. Hay gente que automáticamente, cuando se da una situación de bienestar
ve como algo pecaminoso, porque se convirtió ya en un hábito. Tengo el hábito de ser ventajoso, ventajosa en todo. Tengo el hábito de estar juzgando por todo. ¿Alguien está en esta mañana? Mi iglesia, como sé que por su gracia y misericordia Dios me llamó, sé que esta palabra me la dio Dios para hoy. Hábitos y patrones que no son ni saludables, pero tampoco son justos. Y hay acciones injustas de la gente que se han convertido en un estilo de vida, en un hábito, en una forma de actuar y de vivir. Patrones de comportamiento en la familia, en la iglesia, que tienen acciones constantemente que no son sanas, y se volvió algo natural. Se volvió algo natural que la gente esté teniendo acciones dentro de la iglesia que no son sanas. En los hogares, acciones que no son sanas ni justas. Pecados ocultos. Y número 3, ¿qué puede ser otro pecado oculto? Las actitudes. Los pecados influyen en esas acciones que no son conscientes, esas actitudes que usted tiene de reaccionar a veces y que usted a veces ni cuenta se da. A veces usted está reaccionando, actuando mal y usted ni cuenta se da, pero los demás sí. Santo es el Señor. ¿Cómo puedo conocer los pecados ocultos o escondidos? Mire, cuando les hablaba de los pecados, antes de proseguir, que les decía que hay pecados que usted y Dios conoce y otros que solo Dios conoce. Pero cualquiera de los dos son ocultos. Le voy a decir por qué. Hay pecados, los que llamamos, o se les puede decir pecados visibles, pecados que son manifiestos de la carne, que pueden ser evidentes a la gente. ¿Sí o no? Usted puede evidenciar, por ejemplo, cuando alguien puede estar en adulterio. El fulano, la fulana están de malas, que pasó el hermanito, la hermanita por el hotel donde salió y lo pillaron. ¿Sí o no? Estaba oculto, aparentemente. Pasó alguien y lo vio, salió a la luz. Y usted creía que era un pecado que solo Dios lo sabía. Pero hay otros que están tan dentro de usted que usted dice: estos no me los pilla nadie, esto nadie me los conoce, pero que también se vuelven evidentes. También se vuelven evidentes. ¿Cómo puedo conocer los pecados ocultos o escondidos en mí? ¿Cómo puede usted conocerlos? Yo quiero que vaya al Salmo 139, y si Valeria me lo pone, y quiero que lo leamos en dos versiones. La Reina Valera
y en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 139. ¿Ese cuál es? Reina Valera dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ese mismo. ¿Ahí está? Okay. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Amén. Entonces, ¿usted cómo puede conocer los pecados que están ocultos en usted? Aquellos de los cuales usted no tiene conocimiento o usted no tiene quizás memoria de ellos. La única manera de usted saber qué pecado oculto hay en usted es que Dios lo examine. Usted tiene que permitirle a Dios que lo examine. Ahí en lo íntimo con Dios. Pero si usted no tiene intimidad con Él, usted no va a ser examinado. Y por ende no te vas a dar cuenta qué hay en ti, qué hay escondido en tu corazón. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hay gente que no se ha dado cuenta de qué pecado oculto tiene? Porque cuando van a buscar a Dios en oración, hacen dos cosas: pedir y pedir y pedir y pedir, o quejarse, 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 quejarse. Entonces, ni la queja, ni el estar pidiendo va a permitir que Dios te examine y puedas saber qué oculto hay en tu corazón. ¿Cómo puedes conocer qué pecado oculto hay en ti? A través del Espíritu Santo. Deje de estarle pidiendo al Espíritu Santo todo el tiempo poder y unción. Pídale al Espíritu Santo que lo examine, porque es Él el que te va a conducir y a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a ayudar a conocer qué pecado oculto hay en ti. Número 3. ¿Cómo puedes conocer qué pecado oculto hay en ti? A través de un hombre y una mujer de Dios. Y te voy a decir por qué. Les decía que hay pecados que solo los conoce Dios y tú, y otros que solo los conoce Dios. Pero ambos, para que un hombre o una mujer de Dios pueda conocer, tiene que ser por revelación divina. Tiene que ser que el Señor revele cuál es el pecado oculto que hay, sea en el pueblo en general o sea en alguien específico. ¿Y sabes por qué es necesario que venga la revelación de parte de Dios para el hombre y la mujer de Dios? Para dar corrección y dirección. Porque si tú no eres corregido, no vas a ser direccionado. El salmista David dijo que tus juicios, Señor,
deseable y la necesito, porque están para advertirme, estoy parafraseando, están para advertirme tus juicios, tu ley. Y tus juicios, Señor, son todos justos. Y cuando David está hablando de que los juicios del Señor son justos y que Él los desea más que el oro, más que la miel, deseaba los juicios de Dios. Porque los juicios a los que David se refería no eran los juicios de castigo. Es el juicio, aquella palabra que se refiere a mispa, que quiere decir dirección, corrección. Él habla de eso en el Salmo 25 y dice: yo necesito, Señor, que tu juicio venga a mí. Entonces, vaya conmigo donde iniciamos, al Salmo 19. Voy terminando. Dije que iba a ser muy precisa lo que iba a predicar. En el Salmo 19, el Salmo 25 y Salmo 19, Él dice que la ley del Señor es deseable. Y dice: ¿cuánto me sirven de advertencia a tu siervo tus juicios, tu ley? Entonces, amados, usted necesita ser examinado por Dios. Necesita ser examinado por Dios. Y necesitas ser limpiado de tus faltas, de tus pecados ocultos. Necesitas ser examinado por Dios. Necesitas ser limpiado por esas faltas que tienes ocultas. Y miren lo que dice David, por eso me gusta esta versión. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas y libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Usted necesita que Dios lo examine, que Dios lo limpie, para que los pecados ocultos no lo controlen y no se enseñoreen de usted. Porque entonces, cuando Dios examina su corazón, cuando Él le permite conocer sus pecados ocultos, Él lo limpia, lo libra de que esos pecados, escuche, usted necesita ser librado de esos pecados ocultos, porque los pecados ocultos están enseñoreando de usted, lo están controlando. Y dice David: cuando tú me examines, cuando tú me limpies y cuando tú me libres de ello, ahí sí puedo decir que soy íntegro y que estoy bien delante de ti. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. En la Reina Valera, si no estoy mal, dice: líbrame, Señor, de las soberbias. Dice la Reina Valera: líbrame, Señor, de las soberbias. Entonces, este mismo pasaje que acabamos de leer, que fue la base de lo que les vine a traer, es la aplicación. Ahí no tengo que inventar más nada. El mismo versículo, capítulo 12, es la aplicación para su vida del mensaje. Ser examinado y limpiado por Dios.
Dios. Marcos 4:22. Y con esto termino. Marcos 4:22. Dice la escritura: pues todo lo que está escondido, escuchen, pues todo lo que está escondido, ¿está leyendo? Tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Dos cosas: escuche y entienda. Escuche y entienda. Todo lo que está escondido, escuche, iglesia, todo lo que está escondido, tarde o temprano sale a la luz. ¿Por qué les decía que a veces la gente quiere huir de los hombres y mujeres de Dios? Mientras estudiaba eso, específicamente este pasaje, que termino la enseñanza con Mateo 4:22, viene hablando el Señor de una parábola de que la lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima, porque necesita alumbrar. Entonces, cuando leía esto, ¿por qué a veces la gente puede pensar que Dios no puede revelar un pecado oculto? Yo soy luz. Usted es luz. Y si usted no está haciendo luz, es su problema. Yo soy luz y soy portadora de luz. No solamente porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, sino porque específicamente en mi llamado, Dios me entregó una luz. Entonces, cuando la luz se pone al lado de algo que está oscuro, lo que está oscuro tiene que evidenciarse. ¿Usted está aquí? Cuando algo está oscuro, la luz que se pone delante, enfrente, atrás, de donde hay oscuridad, lo que hay tiene que evidenciarse. Y lo que les estoy diciendo no es que eso pase conmigo o con el pastor, porque sea él, la pastora, la profeta. No. Somos luz del mundo. Y cuando usted entiende que es luz del mundo, donde hay tinieblas se tienen que esparcir, lo que esté oscuro tiene que evidenciarse. Por eso, cuando a veces voy a un lugar y entro, me es inevitable percibir lo que hay. Cuando a veces hablo con alguien, no es algo que yo diga, ay, wow, ay. No. Es algo que al Señor, por su gracia, por su misericordia, le plació poner. Entonces es inevitable ver, percibir, saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque soy luz. Porque usted es luz. Entonces, cuando usted entiende que es luz, usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, iglesia,
Les termino. Todo lo que está oculto tiene que salir a la luz. Y con Dios pasa algo muy interesante, profundo, muy de Él, muy de su naturaleza. Que cuando uno entiende cómo es el obrar de Dios, usted no necesita hacer fuerza, todo fluye. Dios, sin usted desgastarse mucho, Dios muestra. Cuando usted se dispone en la presencia del Señor, cuando usted se dispone a ser examinado por el Espíritu Santo, cuando usted menos piensa, ay, Espíritu Santo, yo no sabía que en mí había eso. Yo no sabía que en mi corazón había esto. Yo no sabía que yo estaba orando así. Yo no sabía, Señor, que estaba actuando así. Y permita que Dios lo examine y lo limpie, para que aquellos pecados de la carne no sean expuestos y usted sea avergonzado. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí escuchando esta palabra? Cuando aquello que usted tiene muy guardado en su corazón, de pensamientos, acciones, no lo, como se dice paisamente, no lo vendan. Porque cuando el diablo quiere hacer avergonzar a alguien, él se toma el trabajo de hacerlo de tal manera, con una sutileza que tú ni te das cuenta. A veces estás hablando cosas que hay tan guardadas en tu corazón que no te estás dando cuenta que está siendo evidenciado eso que tú has querido retener, esconder, para que nadie lo vea, para que nadie lo sepa. Entonces, mis amados, aquello que tú puedes estar pensando que es imperceptible, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Aquello que tú crees que es tan mínimo, tan sencillo, no vale la pena. Para Dios sí lo es. Y el salmista David lo tenía tan claro. Él sabía que habían cosas en él que él no conocía. Por eso usted tiene que orarle al Señor y dile: Señor, muéstrame esos pecados ocultos. Perdóname, Señor, aún de los pecados que ni siquiera tengo memoria. Porque hay cosas que usted ha cometido que ni siquiera se acuerda, pero Dios sí. Entonces, él se puso bajo la lupa de Dios. Y eso es lo que yo he venido en esta mañana, a que te coloques en la lupa de Dios, que te pongas bajo el examen de Dios, para que Él te examine, para que Él te limpie, para que puedas ser librado. Y el enemigo no se enseñoree de ti, no se enseñoree de ti. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Pecados ocultos. Yo no sé si usted pensó que de pronto yo me iba a poner a señalarle sus pecados, a tener un listado de cuáles eran sus pecados. Pero no, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le interesa avergonzarte. A Dios le interesa
tu transformación, tu limpieza. A Dios le interesa que tu corazón no te engañe. Y nunca Dios, nunca, yo estoy convencida de eso. Estoy convencida del Dios al que sirvo. Y si hay algo que yo todos los días de mi vida le agradezco a Dios, es su misericordia. Su misericordia. Y Dios nunca va a permitir o nunca va a dar la revelación del pecado de alguien para avergonzarlo, sino para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada. ¿Usted está aquí? Por eso cuando alguien me diga, el Señor me mostró tal cosa, yo no dudo que pueda pasar. Pero mire la fuente. Mire la fuente. Mire la fuente. Porque aún hasta para eso Dios busca gente madura y gente con corazón sano, que restaure, que levante a aquel que está en pecado. Y por eso a Dios le es necesario muchas veces hablarnos de ese secreto, de qué pasa con el pueblo, qué pasa con algún hijo, porque somos los responsables de dar dirección, corrección y ayudarle a que la gente siga el camino y no sea engañada y apartada por el diablo. Por eso cuando usted trata de engañarnos, el perjudicado es usted. Porque esto no se trata de apariencias. Esto no se trata de que para que los pastores tengan una idea de mí. Esto se trata de tener corazones limpios. Esto se trata de ser transformados por Dios. Esto se trata de quitarle toda legalidad a Satanás de que te use. Y no puedes permitirle al diablo que te use. Porque tú no fuiste llamado a ser instrumento de Satanás, sino ser instrumento de Dios. Vamos a dar un aplauso a Dios. Aleluya. Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo. Yo lo bendigo, Señor. Y desde aquí, desde este púlpito, te pido, Señor, sin tocar a ninguno, que seas tú, oh Dios, hablando a sus corazones. Tú más que nadie sabes qué pecado oculto hay en cada uno. No hay necesidad de señalar. Tú lo sabes. Y yo te pido, Señor, por tus múltiples misericordias, que los levantes, que los ayudes en aquello con lo cual ellos día tras día batallan. Aún con aquellos, Señor, que ni
una verdadera relación íntima contigo. Te pido, Espíritu Santo, que verdaderamente se disponga a conocerte, porque solo tú nos puedes conducir a la verdad de lo que hay en cada uno de ellos. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra que es vida. Es vida, Señor. Señor, guárdales, Señor. Guarda sus familias, Señor amado. Te doy muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad que me das, Señor, de estar compartiendo tu palabra, Señor. Tu palabra que es pan de vida. Tu palabra, Señor, que fortalece. Tu palabra, Dios del cielo, que transforma. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sean para ti. Amén y amén. Dios los bendiga.